Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy, mis queridos seguidores, tenemos una historia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que ha desatado todo tipo de especulaciones y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de algo que involucra a dos nombres que seguramente conocen muy bien si siguen las tendencias de las series turcas: Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. El titular que ha acaparado portadas y ha hecho que muchos cliquen en busca de respuestas es, nada más y nada menos, que Mert Ramazan Demir y la boda que tomó por sorpresa a Afra Sarıoğlu. Suena a intriga, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Se han casado? ¿Por qué ha sido una sorpresa para Afra? Hoy vamos a desgranar todos los detalles, a analizar las posibles razones, las reacciones y lo que todo esto significa para la relación, si es que la hay, entre estos dos talentosos actores. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo de las últimas noticias y los chismes más jugosos del entretenimiento. Prepárense porque esto se pone bueno. Comenzamos con lo que ha sacudido las redes sociales y los foros de fans. La noticia de una supuesta boda de Mert Ramazan Demir ha explotado, y la implicación de Afra Sarıoğlu como alguien sorprendida por este evento ha sido el ingrediente secreto que ha alimentado el misterio. Primero aclaremos la situación. Mert Ramazan Demir, quien se ha ganado el cariño del público internacional por su papel en la exitosa serie Yalan, ha sido el centro de atención. La serie, que ha sido un fenómeno en Turquía y ha cruzado fronteras, también ha unido a sus protagonistas, Mert y Afra, en la ficción y, como suele suceder, los rumores de una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Ambos actores han mantenido un perfil relativamente discreto sobre su vida personal, lo que, por supuesto, solo ha avivado las llamas de la curiosidad. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? La sorpresa de Afra Sarıoğlu ante una boda de Mert. Aquí es donde necesitamos hilar fino y separar los hechos de la especulación. La información que ha circulado principalmente a través de medios de comunicación turcos y redes sociales sugiere que Mert Ramazan Demir podría haber contraído matrimonio y que esta unión habría sido inesperada para Afra. La pregunta clave es, ¿con quién se ha casado Mert, si es que lo ha hecho? ¿Y por qué Afra estaría sorprendida? Una de las teorías más fuertes y a la vez más sorprendentes es que esta boda no sería con Afra Sarıoğlu, sino con otra persona, y que Afra se habría enterado de esta noticia como cualquier otra fan o seguidora, es decir, a través de los medios o de rumores. Esto generaría por supuesto una gran sorpresa, especialmente si se considera la química que Mert y Afra proyectan en pantalla, y la cantidad de fans que anhelan verlos juntos en la vida real. La expectativa de una relación entre ellos es tan alta que cualquier noticia de Mert casándose con otra persona sería, sin duda, un shock para muchos y comprensiblemente también para Afra, si es que ella también sentía algo o simplemente estaba al tanto de la intensidad de las esperanzas de los fans. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable dada la magnitud de la sorpresa, es que se trate de un matrimonio arreglado o una boda por algún motivo práctico que no está directamente relacionado con una relación romántica profunda y conocida públicamente. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las sorpresas suelen venir de donde menos se esperan, y a veces, los motivos detrás de estas decisiones son complejas y privadas. Si nos atenemos a la información que ha trascendido, la sorpresa de Afra se podría interpretar de varias maneras. Podría ser una sorpresa genuina de que su compañero de set, con quien comparte un vínculo laboral y, según muchos, una conexión especial, haya tomado una decisión tan importante en su vida sin que ella lo supiera de antemano, incluso si no son pareja. En el mundo de las amistades cercanas o de los compañeros que se vuelven cercanos, la noticia de una boda suele compartirse. Si este no fue el caso, entonces la sorpresa de Afra es totalmente comprensible. Por otro lado, y aquí es donde la especulación se desboca, algunos sugieren que la sorpresa de Afra podría tener una connotación más allá de la amistad. Si Afra y Mert tuvieran, o hubieran tenido, algún tipo de conexión más íntima, que ha sido rumoreada pero nunca confirmada, entonces la noticia de una boda por parte de Mert sería, sin duda, un balde de agua fría y una sorpresa mayúscula. Es un escenario que alimentaría aún más los dramas y las novelas que los fans tanto disfrutan, tanto en la ficción como en la vida real. Es importante recordar que hasta la fecha, ni Mert Ramazan Demir ni Afra Sarıoğlu han emitido declaraciones oficiales sobre esta supuesta boda o sobre el estado de su relación.
En el mundo de las celebridades, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras, y la falta de confirmación o desmentido oficial deja la puerta abierta a todas las interpretaciones posibles. Analicemos el impacto de estas noticias en la base de fans. La serie Yalan ha generado una legión de seguidores y la pareja que forman Mert y Afra en pantalla, Ferit y Seyran, ha cautivado a millones. Los fans se han involucrado emocionalmente con sus personajes y, por extensión, con los actores. Por ello, cualquier noticia que afecte a esta dinámica, ya sea en la ficción o en la realidad, genera una reacción efusiva. La noticia de una boda por parte de Mert, especialmente si se considera que podría ser con otra persona y que esto sorprendió a Afra, divide a los fans en varios frentes. Por un lado, están los que están tristes por no ver a su pareja junta en la vida real. Por otro, están los que apoyan a Mert en sus decisiones personales, independientemente de quién sea la persona involucrada. Y por supuesto, están los que simplemente disfrutan del drama y la especulación, alimentando las conversaciones en línea. La narrativa de la boda sorpresa es un tropo clásico en el mundo del entretenimiento. Crea intriga, genera tensión y mantiene al público enganchado. Si esto fuera una estrategia de marketing, sería una maestra. Sin embargo, dada la naturaleza de las noticias y la forma en que han surgido, parece más bien una filtración o un rumor que ha tomado vida propia. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Yalan? Si la serie continúa, la química entre Mert y Afra en pantalla tendrá que seguir siendo fuerte. Sin embargo, las noticias de la vida personal de los actores a veces pueden influir, consciente o inconscientemente, en la percepción del público sobre su desempeño. Pero siendo estos dos actores profesionales, es muy probable que mantengan la calidad de su trabajo. Es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos, especialmente en la era de las redes sociales, donde los rumores se propagan a la velocidad de la luz y a menudo carecen de fundamento. Si bien es tentador dejarse llevar por el misterio, debemos recordar que la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Podríamos especular indefinidamente sobre los detalles. ¿Quién es la misteriosa mujer si Mert se ha casado? ¿Fue una boda secreta? ¿Por qué Afra, si es que fue así, no fue informada de antemano? ¿Podría ser una estrategia para generar publicidad para la serie? Todas estas son preguntas que resuenan en la mente de los fans. Sin embargo, hasta que haya una confirmación oficial, todo esto sigue siendo terreno de la especulación. Lo que sí es cierto es que Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu son dos figuras muy queridas y seguidas en el panorama del entretenimiento. Su impacto en la industria, especialmente con Yalan, es innegable. Y cada pequeña chispa de información sobre sus vidas personales enciende un fuego de interés y debate entre sus seguidores. La boda que tomó por sorpresa a Afra Saraolu es, hasta ahora, más un titular que una historia confirmada con todos sus detalles. Sin embargo, el poder de un titular así es inmenso. Ha logrado captar nuestra atención, ha generado conversación y nos ha mantenido pensando en ello. Y en el mundo del entretenimiento, lograr eso ya es una victoria. En resumen, lo que ha sucedido es que ha surgido la noticia de una supuesta boda de Mert Ramazan Demir, y se ha especulado que esta noticia ha tomado por sorpresa a su compañera de elenco, Afra Saraolu. Las razones de esta sorpresa y la identidad de la supuesta esposa, si la hay, son desconocidas y objeto de mucha especulación. Lo que sí podemos afirmar es que, independientemente de la veracidad de los hechos, esta historia ha tenido un gran impacto en los fans y en la conversación digital sobre estos dos actores. Y hasta aquí, queridos espectadores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, un recorrido por el misterio y la especulación que rodea a Mert Ramazan Demir y la supuesta boda que ha puesto a Afra Saraolu bajo el foco de la sorpresa. Hemos explorado las diferentes teorías, hemos analizado el impacto en los fans y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las noticias del entretenimiento. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante y entretenida como yo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la boda es real? ¿Por qué creen que Afra se habría sorprendido? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leer sus opiniones y debatir juntos. Y si disfrutaron de este contenido, no se olviden de dejarle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y
Todo, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.